Hablemos de Trading, el programa de economía y mercados financieros con Alba Puerro. Bienvenidos un miércoles más a Hablemos de Trading, el programa de economía y mercados financieros de Libertad FM. Voy a estar con vosotros la siguiente hora y en el día de hoy vamos a comentar cosas interesantes de las cotizadas españolas. Bankia, ha habido una colocación acelerada de acciones, fondos, un poquito de psicotrading, de stop loss, para que conozcáis un poco el día a día de los traders. Espero que os guste. Abrimos vías de contacto. El teléfono que tenéis para poder llamar, que os pasen con nosotros, dejar comentarios, es el 91 575 7232, 91 575 7232. En Twitter, todo lo que queráis decir con el hashtag Hablemos de Trading, con @alvitamix, ese es mi perfil. Y lo que necesitéis al email, o algún comentario un poco más extenso, algo más privado, es bolsayestadística@gmail.com. Así que vamos a empezar. Mi nombre es Alba Puerro. Va a venir hoy conmigo un colaborador que ya le iréis conociendo más. Se llama Ismael Ramírez, experto en fondos. Gracias, Samuel Técnico, por hacer esto posible. Es un privilegio que me habéis dado. Gracias por escucharnos. Empezamos. Vamos con la sección breve de noticias relevantes en acciones y activos, micro, macro, expectativas y calendario económico relevante para la semana, porque tenemos bastantes datos relevantes que nos van a afectar para entender mejor todos los mercados financieros y el entorno en el que nos movemos. Lo más importante, en Estados Unidos, mientras el Dow Jones toca los 24.653 puntos, un nuevo máximo histórico, Donald Trump se prepara para salir a hablar y posteriormente tenemos la subida de tipos por parte de la Fed, que será a cierre de este programa a las 8. Habrá un comunicado, el FOMC, donde se espera ver los tipos de interés hasta el 1,25%, 1,50%, pero esto ya está completamente descontado en los mercados. Luego a las 8:30 tendremos la rueda de prensa del FOMC. Aunque salgan datos que se esperen en el mercado, muchas veces nos sorprende con reacciones rápidas, por lo que desde aquí recomendamos siempre proteger o gestionar las posiciones que se vayan a ver implicadas, ¿no?, con estos datos. En este caso es el dólar americano, el USD. Y para esta noche también habrá datos que afecten al dólar australiano, el Aussie, a la 1:30 de la mañana. Y para mañana jueves va a haber bastante movimiento en el mercado Forex, el mercado de divisas. Recomendamos proteger o gestionar todo tipo de posiciones porque van a tener todos los pares juerga, por decirlo así. Que se tengan en cuenta con el franco suizo a las 9:30. El SNB, el Banco Nacional Suizo, decidirá los tipos de interés y hará evaluación de su política monetaria. Posteriormente, a las 10, dará su rueda de prensa, por lo que la volatilidad se espera en la divisa helvética. También la libra. También la libra tendrá sus datos relevantes que generarán volatilidad a las 10:30 y a la 1. Y el Banco Central Europeo se reúne poco después, a las 2:15, para decidir también sobre los tipos de interés. A las 2:30 será la rueda de prensa del Banco Central Europeo, así que todo lo que implique al Banco Central Europeo implica al euro. De nuevo, cuidado con las posiciones abiertas con el euro, libra, Aussie, y el dólar canadiense también tendrá su volatilidad a las 6:25 por las declaraciones de Stephen Poloz, que es el gobernador del Banco de Canadá. Y para terminar la fiesta, el yen, sus datos relevantes llegarán a la 1:10 de la mañana. El viernes tendremos la traca final, algo que sucede solo 4 veces al año, la cuádruple hora bruja. Pasaremos a explicar brevemente qué es la cuádruple hora bruja en el programa de hoy, pero ahora vamos un poco con el entorno económico. Reino Unido, el viernes se firmó un acuerdo, aunque de momento es provisional, para el Brexit.
en sus 3 aspectos básicos. La frontera con Irlanda es el primero. Establece que ninguna de las partes quiere volver a una frontera dura con Irlanda del Norte. Segundo, ¿qué pasa con los europeos residentes en Reino Unido? Bueno, pues los 3 millones de europeos residentes en Reino Unido mantendrán sus actuales derechos y disfrutarán de residencia permanente. El Tribunal de Justicia Europeo seguirá siendo la máxima autoridad judicial en Reino Unido durante 8 años. Y 3, el dinero. Reino Unido pagará en 2018-2019 como si aún estuviera en la Unión Europea y por las obligaciones adquiridas hasta 2020. No se fija una cantidad concreta, pero se estima que será entre 40.000 y 45.000 millones de euros. La Unión Europea, el PIB, el tercer trimestre fue revisado al alza una décima, de 2,5% a 2,6%, y esto, bueno, pues para todos los analistas confirma el buen momento por el que atraviesa la economía europea, que registra el mayor ritmo de crecimiento en 4 años. Como nota diferente, Bitcoin ha salido a bolsa ya y subió un 25% en su primer día de negociación en el mercado de futuros de Chicago, que ya quisieran muchas empresas cotizadas subir eso el día que se estrenan en el parque. Ahora mismo cotiza en los $16.300. Algunas noticias de las cotizadas españolas. Empezamos por Bankia, no podía ser de otra manera, porque el FROB ha decidido vender el 7% del capital de Bankia mediante un proceso de venta acelerado entre inversores institucionales. Ha bajado Bankia de los 4,20 euros por acción a los 4,10, algo más de un 4% en 3 días. El FROB reduce así su participación hasta el 60,6% del capital de Bankia. La colocación se ha realizado a 4,06 euros por acción, lo que implica un descuento del 2,6% con respecto al cierre de ayer. El FROB había comunicado su intención de vender entre un 7 y un 10% de la entidad para acelerar el proceso de privatización. Cabe recordar que el Ejecutivo amplió hasta 2019 el plazo para concluir la privatización de Bankia y pensamos que el FROB tiene margen de maniobra para implementar una estrategia de venta ordenada con flexibilidad y en paquetes accionariales de tamaño medio. El descuento aplicado en la venta, como decimos un 2,6%, se encuentra en el rango bajo que suele ser habitual en este tipo de operaciones, que suele ser entre el 3 y el 5%. Y bueno, este tipo de operaciones suele perjudicar a la cotización a corto plazo al acercarse esta al precio de colocación. En este sentido, cabe destacar que las posiciones cortas sobre el valor todavía son elevadas y se sitúan al último dato que se conoce en el 4,51% del capital. Una noticia buena, Amadeus. Un plan de recompra de acciones o el pago de un dividendo extraordinario podrían anunciarse en las próximas semanas si no se materializa ninguna operación corporativa que impulse el crecimiento de la compañía. El plan de recompra de acciones es el escenario más probable. La deuda neta se reduce y el crecimiento de la compañía y su capacidad para generar caja permiten que la compañía aumente su retribución al accionista. Así que enhorabuena para los que tengan Amadeus en cartera. Y dinero para las eléctricas. Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Viesgo, EDP y el resto de empresas eléctricas en España con redes de distribución recibirán 120 billones de euros extras al año en conjunto por tener estos cables disponibles durante un periodo de 22 años. Asumiendo como una media unos 26 millones de contratos de luz en España, supondrá unos 5 euros extra al año en la factura promedio. De todos modos, el impacto es muy pequeño en los ingresos del sector. Para poner estas cifras en contexto, Endesa, que es la compañía que más redes de distribución tiene en España, recibe al año 2.069 millones de euros por este concepto. Iberdrola recibe 1.741. Y comentaba a la presentación del programa que teníamos con nosotros a un colaborador hoy durante todo el programa, que es Ismael Ramírez. Ahora iremos con él. Quiero que recordéis que en el programa anterior comentaba que se está imponiendo una rotación hacia sectores con múltiplos de valoración más atractivos, como los bancos. Hay una rotación sectorial, ¿no? La banca comercial en Estados Unidos cotiza con un descuento superior al 25% con respecto a su conjunto de mercado, que es el S&P 500 en términos de PER 2018 estimado. Los fundamentales son sólidos y la política monetaria de la Fed anticipa un buen comportamiento de la cuenta de pérdidas y ganancias en 2018-2019.
Las 4 grandes y los que mejor pinta tienen son Bank of America, JP Morgan, Citi y Morgan Stanley, como inversión de medio y largo plazo. Y decíamos que allá hay un fondo que invierte en estos 4 bancos y se llama BlackRock World Financials. Aprovechamos para inaugurar esta sección que tratará sobre fondos enfocado a un perfil de especulador más paciente, de medio y largo plazo, o que no se quiera preocupar él mismo por su cartera de valores. Y como decía, pues nuestro colaborador en esta sección será Ismael Ramírez. Aprovecho para presentaroslo de manera oficial. Él es graduado en Administración y Dirección de Empresas y diplomado en Enfermería. O sea que lo mismo que nos habla de fondos también nos puede sacar la sangre, y lleva un blog con contenido interesante en este ámbito que se llama economiaenalmoneda.blogspot.com. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y nada, muchas gracias por invitarme y ofrecer este espacio de fondo de inversión. Sí, mejor que esto que nos saque sangre, ¿eh? Bueno, todo es necesario, ¿no? A veces te sacan sangre, otras veces te la ponen y a veces te sacan el dinero y otras veces pues llenas tu cartera. ¡Qué bueno! Todo es necesario. Bueno, que quiero que me cuentes pues eso, un poquito sobre el BlackRock, este gigante de la inversión, y en concreto sobre este fondo que tan buen ojo ha tenido fichando a los 4 mejores bancos o con mejor potencial de Estados Unidos antes de que ya se haya confirmado esa rotación sectorial. ¿Qué pasa siempre con BlackRock, que siempre tiene ahí el ojo puesto y información por ahí? Cuéntanos un poco. Bueno, pues BlackRock, os voy a hacer un poco un visionado general sobre este gigante de la inversión. BlackRock fue fundada en 1988 y desde entonces ha ido dedicándose al tema de la inversión y bueno, a día de hoy tiene una cantidad bastante grande de oficinas repartidas por todas las grandes capitales del mundo, ¿no? Podemos nombrar algunas como Londres, Sydney, Hong Kong, está también en España, situada en Madrid. También tiene, sí. Exactamente. Y bueno, pues BlackRock, a raíz de esta noticia, se ha hablado mucho sobre el BlackRock por los fondos que ha ido sacando el World Financials, ¿no? Pero lo cierto es que BlackRock lleva con estos fondos desde hace ya muchos años. Ha ido sacando diferentes perfiles de estos fondos y a día de hoy podemos encontrar siete fondos, ¿no? Dentro de esta estrategia de inversión. O sea, dentro del World Financials hay 7 fondos. Dentro del World Financial Fund hay 7 fondos. Podríamos decir que están 7 perfiles de fondos. ¿Y por qué 7? ¿O no tiene nada que ver? Muy sencillo. Los fondos de inversión, bueno, como todo el mundo sabe y si no, lo decimos ahora, los fondos de inversión se dedican a invertir grandes cantidades de dinero, pero diversificadas, y cada una tiene un perfil de inversión. En este caso, World Financials tiene el perfil de invertir en renta variable dentro de, preferiblemente, el sector de bancos, ¿vale? Entonces, saca diferentes tipos de fondos dirigido a diferentes tipos de inversores. Por ejemplo, una de las formas de hacer o diferenciar las clases de fondos, estos 7 fondos, es cubriendo divisa. Ofrece fondos nominados en euros. Ajá, eso, cada uno está en una divisa diferente. Exactamente. Ajá. Tienes fondos nominados en euros y fondos nominados en dólares. ¿Por qué hace esto BlackRock? Para que cada inversor pueda elegir según lo que él opine. En el caso de que haya devaluaciones del euro o devaluaciones del dólar o a la inversa, claro. Se pueda apreciar el euro o el dólar, pues ese riesgo divisa se ve cubierto. Es muy buena esta porque yo recuerdo, Ismael, al principio, que me tuve que abrir una cuenta en dólares para poder especular con acciones de Estados Unidos. Y fue cuando el eurodólar estaba cayendo muchísimo, llegó casi a la paridad, al 1,03. Y yo recuerdo que, bueno, aparte que me salió bien la jugada, me acuerdo que era Madison Corporation, y subió, y cuando vendí y retiré todo el dinero, había ganado más con lo que había ganado en la diferencia de tipo de cambio que con la misma acción. Entonces está muy bien, tienen dólares, tienen euros, tienen dólar australiano también, ¿no? Tienen muchísimas divisas y entonces, dependiendo de esa proyección como a medio y largo plazo, que tengan esas divisas también, se puede combinar con... Piensa en toda esta gente, ¿eh? Ismael, está todo inventado. También, aparte del riesgo divisa o la forma de cubrir esos cambios que se pueden dar en las variaciones de divisa,
Los fondos en general se pueden encontrar dentro de una misma temática, pues diferentes tipos de fondos, ¿no? Que el mismo fondo que invierte en los mismos activos, en las mismas empresas, puedes encontrar varios tipos de ese mismo fondo. ¿Por qué? Porque no solo cubren la divisa, sino que también unos tienen un importe mínimo de inversión, otros tienen otro importe más alto, unos tienen unas comisiones, otros tienen otras. Ahora luego te preguntaré sobre eso, de lo de los importes mínimos y demás. También que sepa la gente que cuando hemos preparado este monográfico para el programa Hablemos de Trading, tú en tu blog, en economiaenalmoneda.blogspot.com, has hecho ya has publicado ese post, ¿no? Y justo en él, que se puede visitar, y luego lo pondremos en las redes sociales, has puesto un gráfico en el que se ve la exposición que tiene BlackRock también por países. Y se ve ahí el gráfico circular, y es que pones que la cartera principalmente está formada por grandes entidades financieras de ámbito mundial, aunque el grueso de su cartera se centra en entidades financieras situadas en América del Norte. Y es verdad, o sea, yo veo el circulito aquí y casi el 50% son empresas de Estados Unidos. Luego, Centroamérica y Sudamérica tiene nada, muy poquísimo, ¿no? Con ni un 10%, Reino Unido menos. Y luego de Europa sí tiene más o menos un 25% más o menos, ¿no? Algo más, un 30%. Y el resto está compuesto por Asia. O sea que también ahí la gente se puede guiar, aunque ellos no tengan ni idea y no quieran a lo mejor dejarlo para un fondo, pero aquí ya está viendo un poco pues las apuestas de los fondos, con qué mercados van, ¿no? Que siempre decimos a la gente que se centra mucho en el mercado español, que siempre está con el mercado español, cuando hay muchísimas oportunidades en otros mercados. Y pues eso lo estamos viendo, ¿no? En Wall Street tienen pues eso, casi un 50%. La verdad que casi no tiene representación Sudamérica y Centroamérica. Reino Unido muy poquito. Ya te digo, Europa un 30% y Asia. Que yo de Asia, vamos, no sabía que se pueda... Pero es emergente, ¿no? Es un mercado emergente. En Asia tenemos el mercado emergente de Asia y luego los 4 tigres, ¿vale? Los 4 tigres son Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán. Entonces, Asia emergente es muy interesante ahora mismo, lleva unos años ya desarrollándose, pero bueno, normalmente se centran también mucho en los 4 tigres de Asia. Ajá. ¿Y qué rentabilidades han tenido durante los últimos años, todo lo que son los BlackRock World Financials? Sí, pues estamos hablando que en el año puesto, actual... ¿no? En el post. Sí, está muy completo el post, Ismael. Está completo, sí. Todo el que quiere información que lo voy a ir compartiendo en tiempo real en Twitter, sí. Correcto. A día de hoy, en este año actual, 2017, estamos hablando de en torno a un 17% de rentabilidad. A 3 años anualizado hablamos de un 10% y a 5 años en torno a un 13%. O sea, da unas rentabilidades bastante suculentas, pero tenemos que tener en cuenta el perfil de riesgo a lo que nos exponemos en este tipo de fondo de inversión. ¿Y a qué te refieres con el perfil de fondos y lo del riesgo? ¿A qué te refieres? Bueno, pues los fondos los podríamos dividir, tienen una amplia variedad de tipos de fondos, ¿no? En este caso estamos hablando de un fondo de renta variable. Renta variable quiere decir que invierte principalmente en empresas cotizadas, en acciones, para que nos entendamos. Aparte de la renta variable, también este fondo lo podríamos catalogar como un fondo global, es decir, son fondos que no encajan en ninguna otras categorías como podrían ser fondos garantizados, fondos mixtos, fondos inmobiliarios, por lo que no tienen la obligación de fijar el porcentaje en el que tienen que invertir sus activos, bien en renta fija o en renta variable. O sea que ser 100% de renta variable, si tiene otro perfil, si tienen un máximo de porcentaje para arriesgarse, ¿no? Por decirlo así, en renta variable, pero en este caso no. Correcto. Podrías encontrar fondos de renta fija que invierten el activo total en renta fija, dígase obligaciones, bonos, letras, pagarés, empréstitos. Otros que son fondos de renta variable pura y dura, donde tienen que estar invertidos en renta variable, o fondos mixtos, que llevan tanto renta fija como renta variable. Pero sí que suelen especificar bastante bien su nivel de riesgo y qué cantidad deben de estar más o menos invertida durante el tiempo de la vida del fondo.
Luego, este fondo que son globales, estos pues no explican su calificación crediticia de sus activos, porque son muy variables, no están cerrados en eso. Por eso también son muy atractivos, por la flexibilidad que ofrecen. Uh-huh. Y todo lo de que hemos hablado antes, lo de hay una cantidad mínima exigida para entrar en estos fondos, todo lo de las comisiones. He visto que, por ejemplo, en un año te ha terminado esto con un 17%. Y luego neto, eso para el inversor, ¿cuánto más o menos se queda? O sea, lo primero, ¿hay cantidad mínima exigida? Perdona, porque te he hecho muchas preguntas. Sí. ¿Hay cantidad mínima exigida? La inversión mínima inicial suele ser, cada tipología de fondo dentro de los World Financials viene prefijada, ¿no? Pero para que el oyente que nos está escuchando ahora mismo, si quiere invertir y teniendo en cuenta que esto está más orientado a inversores retail, a pequeños inversores, uh-huh. La inversión mínima en este tipo de fondos son de 5.000 euros. Bueno, bien, a ver, vale. Digo, a ver qué me va a decir Ismael, 50.000 y... Podríamos hablar en otro, por lo que me has preguntado antes, uh-huh. de por qué hay 7 tipos de fondos. Sí. Hay algunos que solamente se permite invertir a un tipo de inversor, que sería inversores institucionales uh-huh. o inversores retail, pequeños inversores. Uh-huh. Por eso no todo el mundo podría invertir en los 7 tipos de fondos. En los 7. Tendría acceso a lo mejor solo a 3 o solo a 4, ¿no? Algo así. En concreto 4. Uh-huh. O sea, los retail, sí. Los que no tenemos tanta cantidad, solo podemos acceder a 4. Esos 4 están en euro, en dólar, ¿en qué más? En euro y dólar solamente. Solo en euro y en dólar, amigo. Sí. Vale. Y tienes 2 tipos de gestión, 2 comisiones, a 1,5 y al 2%. Esa es la comisión que se van a quedar sí o sí. Los gestores. Entonces, si coges un 17, le quitas ese 2 al 17. No, ¿O es un 2 sobre el importe que tú...? Es neto. Vale. Ok, y todo esto de impuestos, ¿cómo se declara? Bueno, entiendo que es justo cuando lo... Se hace lo declaras en el IRPF. Claro. Y es por valor de patrimonio que has, el beneficio de patrimonio. Uh-huh. Y dependiendo de la cantidad de beneficio que hayas tenido, podríamos escalar de un 21%, un 23% y un 25% del beneficio. Uh-huh. Pues, opinión personal, porque a mí me parece que ha tenido bastante buen ojo BlackRock aquí. ¿Qué te parece este fondo que tenga estos 4 bancos? O sea, ¿lo ves bien? ¿Ves que a lo mejor haya otras apuestas? Porque quiero que me vayas contando los otros programas, también otros fondos y demás, pero como opinión personal, de un 1 al 10, ¿qué nota le pondrías a este fondo, Isma? Este fondo le pondría a día de hoy en torno a un 8. ¿A un 8? ¿8 sobre 10? Desde mi punto de vista, sí, porque el 2019 es un año que yo pienso que va a haber alguna convulsión, que nos dé algún susto, y no debemos olvidar de que aparte de los 4 grandes bancos que están en los que ha invertido este fondo, en que podemos nombrar a Citigroup, que tiene un 4,14% de participación en este fondo, sí. JP Morgan con un 5,30%, Bank of America con un 5,44%, no son grandes inversiones, o sea, no tienen un gran o sea peso. Que dentro que está con estos 4 no representan gran parte de su cartera. Tiene Podríamos otras. decir que es el 19-18% de su cartera. Entre otros bancos encontramos a BBVA, encontramos a CaixaBank, o sea, encontramos Citigroup, encontramos Itaú Unibanco Holding, o sea, es un servicio de Brasil. Uh-huh. Entonces encontramos otros tipos de bancos muy bien diversificados en el sector financiero, pero sabemos que el dinero es miedoso y ante noticias como un Corea del Norte contra Trump podríamos tener algún susto. Yo sería precavido, ¿eh? Bueno, ya sabes que en esto nadie tiene asegurado nada, por mucho que veamos estas rentabilidades que estamos comentando, 17 anual, a los 3 años un 13 y demás, pues Trump va a salir, o está hablando ya, o va a salir ya a la palestra en cuanto tú y yo colguemos, o sea que esperemos que no dé ninguna noticia de estas. Isma, que... Yo, mi opinión, si me preguntas por mi opinión personal, diría a los oyentes que podríamos tener una pequeña participación de nuestra cartera en uno de estos fondos.
igual que podríamos tener en renta variable de otros tipos, bien robótica, bien sector biotecnológico, bien sector salud. El tema es que las tecnológicas es esa rotación que ya estaba perdiendo ya el fuelle, y las famosas las FANG, el Facebook, Amazon, Netflix y Google, sí, que se estaban quedando secas, y por eso la rotación sectorial, ya sabes que esto es muy lento, Ismael, que aunque digan esto puede tardar, porque el mercado de los 10 sectores tarda mucho, ¿no?, en girar y en que se vean resultados. Otro día prepararemos un programa sobre fondos de inversión en biotecnología y en robótica, porque no todo es Amazon, no todo es Google, no todo es Facebook. Son las FANG, estas famosas, ¿no? Claro. Exactamente. Hay mucha biotecnología y mucha robótica en Japón, también en Asia, en Norteamérica, Canadá. Y en la parte norte europea también tenemos pequeñas empresas que no se conocen, pero están dando grandes rentabilidades. Y estas empresas ya las tienen en cuenta fondos, ¿no? Exactamente. Vale, por ejemplo, fenomenal. No quiero abrir No, pero fenomenal. Vamos a preparar una de estas para otro próximo Hablemos de Trading. Y también te iba a decir, Ismael, que no me colgases, que ya te quedes conmigo el resto del programa, porque quiero comentar ahora todo lo que va a pasar este viernes. Ya sabes que es la cuádruple hora bruja. A mí la primera cuádruple hora bruja me pilló en el mercado y ya me la grabé en la memoria lo que era. Empiezan a cerrar todos los contratos, lo vamos a explicar ahora. Y luego quiero hablar un poco del stop loss. Así que si te quedas conmigo, Ismael, muy bien. Seguimos en Hablemos de Trading. Aquí estamos. Like a blessing when you curse me. Nothing that you do can hurt my faith. I just want your body and your mercy. I know there's not a soul that can relate. 'Cause I believe in you. I see right through your camouflage, all your games and sabotage, but you're still heaven in my eyes. Every time you touch me, it's like we never fought. But baby girl, we both know the fight will never stop. Pues la cuádruple hora bruja en mi blog, en la bolsa como estadística wordpress.com, tenéis un post dedicado a ella. La verdad que tenemos que marcar en rojo el tercer viernes de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre, y ahora os voy a contar por qué. Este fenómeno bursátil se da 4 veces al año, una vez cada trimestre, para designar los viernes de los meses en los que vencen los contratos trimestrales de opciones y futuros sobre índices y las opciones sobre acciones. Inicialmente se llamaba la triple hora bruja y posteriormente, tras el lanzamiento de los futuros sobre acciones, a la famosa hora bruja se le conoce en la jerga bursátil como la cuádruple hora bruja. Hoy en día, además, los vencimientos mensuales también acumulan posición abierta y, por tanto, también el tercer viernes de cada mes tiene su hora bruja. Pero, desde luego, que nada comparable a la cuádruple, que solo pasa, 4 veces al año, el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. O sea que este viernes es la cuádruple hora bruja. Y la razón para adjudicarle el calificativo de bruja a esa hora o día no es otra que el supuesto extra de volatilidad que durante un periodo corto de tiempo se produce en los precios de los valores cotizados. Esto ocurre como consecuencia de que las carteras de estos valores que estaban cubriendo los derivados se han de cerrar cuando los contratos de futuros y opciones vencen. De todos modos, no solo es ese viernes. Toda esta semana, si os fijáis, estamos de repente a una hora cualquiera teniendo movimientos erráticos, tirones en la bolsa, y esto es porque todas esas posiciones, no todas esperan a cerrar ese mismo viernes. Ese mismo viernes sí se cierran muchísimas, por eso es extra de volatilidad, pero durante toda esta semana todos los inversores, carteras y fondos tienen que estar un poco con una estrategia y decidiendo un poco cuándo deshacer sus posiciones. El término se ha ido haciendo muy popular entre inversores y operadores debido a la intensidad, tensión y hasta emoción con que se espera y se vive ese momento
y sus a veces notables consecuencias, pues la cuádruple hora bruja provoca un mayor volumen en el mercado y una mayor volatilidad, no apto para cardíacos. Toda la gente que opere con CFDs tiene que empezar a cambiar ya todos los gráficos y empezar a operar con los vencimientos pues que le dé el broker para los próximos 3 meses. Entonces, por eso y de hecho, si a ti se te ha olvidado y tienes posiciones en índices, te las cierra el broker directamente. Así que espero que hayáis tomado nota, porque de nuevo este viernes 15 es la cuádruple hora bruja. ¿Qué es lo que suele pasar un día tipo, ¿no?, de cuádruple hora bruja? Pues los vencimientos empiezan a una hora, por ejemplo a las 12, y cada hora determinada vencen unos tipos de futuros. Por ejemplo, a las 12, futuros y opciones sobre el Eurostoxx. A la 1, futuros y opciones sobre el DAX. Y se van cerrando, pum, 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 pum. Entonces vamos viendo esa volatilidad a las 12 en el Eurostoxx, a la 1 en el DAX. A las 3:30, futuros se cierran en el mini Nasdaq, Russell, mini S&P y el mini Dow. A las 4, futuros y opciones sobre el CAC 40. A las 5 menos cuarto, futuros sobre el IBEX, mini IBEX y opciones. Y a las, como colofón final, al cierre de mercado, futuros sobre acciones del MEF. ¿Qué pasa antes y después? Pues normalmente tendremos un movimiento al alza antes de las 12, que es cuando empiezan todos los vencimientos, para cerrar donde más convenga, que suele ser al alza, y después, a partir de las 12, suele haber caídas para que al final de la sesión y durante la sesión del lunes, no olvidemos que esto es el viernes, afloren las intenciones reales de cara al próximo vencimiento. O sea, esos días puede empezar el IBEX con un más 2%, y estar en negativo durante la sesión y cerrar a más 0,10 a cierre. Mucha volatilidad. Se mueven los índices un 2% de media. De modo que, pues eso, tener en cuenta los viernes, estos viernes que os he comentado, y tomad nota que este viernes es la cuádruple hora bruja. Ismael, ¿sigues por ahí? Aquí estamos. Fenomenal. Quería hablar de trading. Vamos a volver a la esencia de lo que es este programa, que está ahora mismo en Libertad FM en directo, y también le damos ese toque de actualidad, pero no quiero que pase ni un solo programa que no se vea la realidad de nuestra actividad, de los retail traders. Tú también operas, Ismael, yo lo sé. Aparte de que tengas tu perfil en fondos y que por esa parte pues tengas diversificada tu cartera. Yo, por ejemplo, nunca de momento he entrado en fondos, pero entiendo que también con los fondos se puede poner stop loss, ¿no, Ismael? Con los fondos se puede poner stop loss, pero no de una forma tan sistemática como puede ser con el trading. Cuando operamos. ¿No? Uh-huh. Exactamente. No tenemos programas como MetaTrader, y sobre todo los fondos de inversión son inversiones de fondo, es decir, de largo tiempo. Sí, Hay que estar unos años en los fondos y probarlos, porque nos podemos perder las grandes oportunidades que ofrecen. Yo, es lo que dices, recuerdo a mis padres metiendo algo de dinero en fondos y es que no es tan rápido y tan inmediato como lo nuestro, que es, vamos, en tiempo real, ya, sino que tienen que llamar, dar la orden y se lo tienen que cerrar a precio de cierre del día siguiente, y bueno, pues que no es tan rápido, ¿no? Pero sobre todo, en el programa de hoy, como el primer programa que tuvimos fue todo lo del Banco Popular, y me quedé con esas ganas de decir, pero si nos quedamos sin tiempo, la importancia del stop loss, que se valore siempre en la operativa, ¿no? La gente nunca, bueno, no sé si nunca, cuando ya estamos más en el día a día, ya sí que lo tenemos en cuenta todo el stop loss, sobre todo también si trabajas en una operativa, pero es que es verdad que normalmente cuando hay inversores o operadores que operan sin stop loss. Y todo esto del Banco Popular, lo que pasó fue porque alguien pues entró
y compró no sé cuántos mil títulos del Banco Popular y no se planteó una salida por la puerta de atrás, como yo digo, ¿verdad, Ismael? Siempre. Exacto. Siempre tienes que plantear cuánto estás dispuesto a perder. Y es que es algo que dices, pero ¿qué dices? Y yo no quiero perder, yo estoy metiendo esto para ganar. Ya, pero tienes que pensar cuánto estás dispuesto a perder. Porque si no te vas a ver pillado en un fondo o pillado en unas acciones años, y es que es un dinero que tienes inmovilizado ahí, que estás perdiendo también la capacidad de poder moverlo por otra parte, por no haber puesto el stop loss, ¿no? Entonces, ¿tú has operado sin stop alguna vez, Ismael? Al principio, lógicamente, Sí. como todo aquel que quiere empezar a ganar dinero, porque no nos engañemos, este es un mundo para ganar dinero pura y duramente. Pues sí, empezamos a hacer burradas, a no utilizar el stop loss, más que nada porque no sabían cuál era ese concepto, y aprendí que el stop loss al trader es como el perro al amo, el mejor amigo. Entonces no se puede hacer una estrategia de trading sin un stop loss definido antes de realizar la opción de compra o de venta. Es un curso que suele ser de los más caros porque te enseña a poner el stop loss, pero claro, el coste de ese curso, entre comillas, es bastante fuerte. Yo me acuerdo que lo viví con SACIR. Yo sí sabía lo que era el stop loss, pero es verdad, sobre todo al principio, Ismael, que no lo valoras, porque para ti, o sea, poner un stop loss es que te cierre con pérdidas y tienes como ese concepto de que hasta que no pulsas el botón y le das a cerrar, como que eso es aquí se sigue el juego y esto puede cambiar mañana, o puede cambiar mañana, o mañana a lo mejor cambia y así siempre, ¿no? Pero la realidad... Peor aún, porque claro, si pones stop loss y te va a tocar el stop loss y lo mueves, ahí ya te estás picando a decir que vas a empezar a ganar. Y es cuando empiezas a perder más y más y te crees que el stop loss se puede mover. El stop loss nunca se puede mover si tienes tu estrategia bien definida antes de empezar a operar. Exacto. Entonces... Es lo que tú has dicho, sobre todo al principio no tienes estrategia definida. Claro, tú entras, yo me acuerdo que entraba, pero que entraba, sí, venga, está subiendo, entras como en medio de la marea, ¿no? Pero no es algo tan técnico como ya ahora, tú y yo, que ya hemos trabajado mucho tiempo, que ya tenemos, vamos, el patrón exacto, dónde colocar el stop loss de forma exacta. Cuando entras así, no valoras, ya te digo, un stop, porque para ti es equivocarte, ¿no? Es que, exacto, entonces tu ego no te lo permite. Voy a seguir con un extracto del ebook Trading sin Ego de mi socio Miguel Domínguez, tanto él como yo en la sala para traders, salaparatraders.com. Somos muy pesados con el stop loss siempre, ¿verdad, Ismael? Proteger la posición cuando te lo permite. No somos realistas, es que da igual la estrategia que utilices, Fibonacci, ondas de Wolf, da lo mismo, siempre utiliza un stop loss porque es tu salvavidas. Es tu salvavidas, tú lo has dicho, hasta que yo entendí que era el salvavidas. Ya te digo, mi primera posición, de estas dramáticas, esos cierres dramáticos, a mí me costó 4.000 y pico euros. Y podía haber salido con 300. Y cuando ya vas por menos 4.000 y pico euros, que además que tienes que liquidar porque en algún momento vas a necesitar ese dinero por lo que sea, en mi caso fue la compra de una casa, tienes que cerrar ya la posición, ya no te queda otra. Y ya en ese momento firmabas los menos 300, esos iniciales, que además, como fue tan rápido, yo creo que también cuando entras y a lo mejor te va en contra, dices, bueno, me espero ya. Como no te ha salido bien desde el primer momento, porque si te puede ir bien, a lo mejor puedes proteger todavía, es mal, ¿verdad? Pero si entras y ya de repente se te ha vuelto en contra, ya estás en menos 500 el primer día, ¿cómo vas a asumir que en un día has perdido 500 euros? ¿Verdad? Más si estás la primera cuenta. Dices, no, bueno, mañana subirá, que esto ha sido a cierre y al día siguiente menos, y al día siguiente menos, y al final acabas con menos 4.000 y firmaba los menos 300 del primer día, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, por eso somos tan pesados, con lo de proteger la posición cuando te lo permita. Evidentemente que haya recorrido un poco para dejar margen, ¿no? Pero siempre lo estamos recordando, proteger la posición. Tan solo existe un factor que puedas controlar casi al 100% en la operativa diaria. Y digo casi al 100% porque a veces se produce un deslizamiento por volatilidad, pues esto, un Draghi, Yellen, desconexiones a internet, a quien no le ha pasado, ¿no? O apagones, esto. Sí. Pero esto no te llevará a la ruina en absoluto. El factor al que me refiero es la pérdida que asumir en cada operación. Y es exactamente lo único que puedes elegir antes de entrar a mercado y también una vez dentro. ¿Cuánto capital vas a exponer en cada operación? Y créeme, esto de nuevo son muy buenas noticias. Cualquier empresario o emprendedor pagaría antes de iniciar su proyecto por poder controlar lo que quiere y puede arriesgar en cada una de las fases de su negocio.
Y... Exactamente, además el stop loss debe de ir definido siempre, y una buena guía que yo he tenido para fijar un buen stop loss es el 1,5% de mi capital total. Mira que eres conservador, Ismael. Yo eso me lo salto a la torera. Yo voy más por las zonas de estructura del precio. O sea, todas las acciones, todo lo que invertimos, da igual, es un gráfico, da igual lo que ponga arriba, sea el DAX, sea el dólar yen, sea la libra, todo es un gráfico, entonces tiene una estructura del precio. Yo me ciño más a la estructura del precio. Es verdad que no me pongo como una loca, o sea, ajusto también la posición para que sea algo asequible, ¿vale? A lo mejor no es el 1,5 como tú, pero vamos a algo asequible, ¿no? Tampoco nos vamos a ir a perder media cuenta. Es que para quien no tiene la estrategia definida, porque muchas estrategias sí que te marcan dónde debes marcar la zona de stop loss, ¿no? Pero quien no tiene una estrategia definida, un 1,5% te asegura no perder gran cantidad, y si podemos dividir todo el dinero que tienes en unos 0,5, tienes muchas oportunidades para equivocarte, ¿no? Exactamente. Pero, en torno a 80 oportunidades, sí. Ismael, y si el 1,5S no es suficiente, tú tienes que entrar, por ejemplo, en un time frame diario, que sabes que a lo mejor el stop loss lo tienes que poner encima del máximo, y eso es más que un 1,5, ¿y no entras? Sí, entro. Lo que pasa es que ahí sí que tendría una estrategia. O sea, podríamos estar hablando de una estrategia de Fibonacci, por ejemplo, y saber en qué niveles debes de empezar a vender, ¿no? Sí. Ahí sí que tienes tu estrategia. Pero para quien no tiene una estrategia definida, un 1,5% o un 2%, me da igual. Lo que quiero decir es que debes de tener claro que no puedes perder por un stop loss un 10 o un 15%. Exacto. O perder toda la cuenta. O sea, el stop loss es un término al que solemos tener alergia al principio. Conlleva una serie de creencias adquiridas el hecho de establecer un stop loss, como por ejemplo lo de contemplar la posibilidad de no tener razón. Cuando nos salta un stop, nos hemos equivocado, ¿no? La frustración que todos sentimos al perder una operación. Pues bien, no perder dinero es el primer factor clave para ganarlo. Es imposible ganar dinero sin proteger tu capital. Ni el mejor sistema del mundo te convertiría en consistente si no te proteges con disciplina el capital en cada operación. De modo que podemos cambiar la frase y afirmar entonces que es imposible no ganar dinero si proteges tu capital. Si lo proteges, lo vas a ganar. Hay que hacerse amigo del stop loss, ¿no? Y del break even, porque suponen definitivamente un cambio radical a mejor en la operativa que estés llevando. El break even, por cierto, es mover el stop, este stop que a lo mejor contemplamos en menos 200 euros al principio, cuando ya ha avanzado y estamos ganando, imagínate, 350, subirlo y dejarlo en la posición de ganancias cero o ganando muy poquito. Cuando protegemos la posición con stop loss a break even, el famoso BE que escribimos, es que bajamos el stop loss, pues eso, en el caso de un corto, un pelín por debajo de nuestra entrada, un corto es venta, o en el caso de comprar, pues un poquito por encima de la entrada. Y significa dejar de preocuparte también por la incertidumbre de perder el capital o más dinero del que estabas realmente dispuesto a perder en cada operación, y te permite empezar a enfocarte en ganar dinero. ¿No has sentido tú esa tranquilidad? Hombre, al principio solemos sobreproteger también, ¿verdad, Ismael? Sí, solemos sobreproteger más que nada porque a veces es más fácil perder dinero que aguantar ganando dinero, porque una vez que has ganado no quieres que te lo quiten. Pero cuando estás perdiendo, las ganas de que suba o de que baje para que te dé ganancias a veces son más fuertes que las que cuando estás ganando. Pero, por ejemplo, se pueden hacer 10 operaciones en una semana, 8 operaciones cerradas en break-even, y está perfecto. Aunque sigue siendo frustrante, pero el dinero está protegido. Las ganancias van a llegar. Si tú tienes esta disciplina, de nuevo, solo es una cuestión de tiempo, que aunque pueda resultar frustrante en ocasiones, simplemente lo aceptas, es que es parte del juego, ¿no? Cuando esto te sucede y tengas una serie de operaciones consecutivas con resultado negativo en break-even, la solución no está en el mercado, ni en el sistema, ni en la volatilidad, ni en cambiar de indicador. Está dentro de ti. Es simplemente normal y algo que va a seguir sucediendo en tu camino como trader. Acéptalo. Los stop loss y los stop a break-even van a saltar. Sobre todo también los stop Judas, porque cuando te digo lo de proteger la posición, pues eso, que ya te ha avanzado un poquito, o días como esta semana, que está súper errático el mercado. Yo he pecado de proteger, me han saltado, mira, entre ayer y hoy 5 break-evens, y es que he abierto 7 posiciones. Pero de nuevo, pues, es el camino, ¿no? El stop por esa volatilidad que se da, y bueno, pues vas subiendo o bajando, tú tienes tus posiciones ya tomadas,
y es muy probable que te puedan saltar cuando la volatilidad es alta o cuando no hay una tendencia definida. Sí, el Stop Judas. Le odio. Judas. Le llevamos así. Hay días que los llevas peor, hay días que los llevas mejor, pero desde luego que ese sí que es el enemigo. De todos modos, intentar un poco enfocarlo a eso, que el stop loss es tu airbag, tu salvavidas. Te estás tirando a hacer el salto base y es tu protección. Por lo que tú has dicho, con la técnica que quieras, lo del 1,5%, pero siempre céntrate en lo de proteger el capital, porque el capital es lo que te va a mantener en juego aquí. O sea, no te puedes permitir comprar 200.000 títulos de Popular a €1 y que se te vaya un 80%, Ismael. Es que se acabó. O sea, que ya esa es tu operación. ¿No habías planteado un stop loss? Eso es lo que decía Warren Buffett, ¿no? Conocido por todos y admirado por muchos. La primera regla que ponía era no pierdas tu dinero y la segunda regla no olvides la primera. Entonces, básicamente, perder tu dinero significa que se acabó ese dinero para invertir. Se te acabó la herramienta, claro. Aquí tienes una herramienta y es tu capital. Lo tienes que proteger para durar muchísimo más en el mercado. Cuanto más lo protejas, más posibilidades tendrás otra vez de volver a probar la operativa, volver a empezar. Y ser disciplinado es mucho más sencillo en entornos de mercado favorables. Si llevas 6 operaciones seguidas cerrando en break-even, no te preocupes, ya queda menos para que la siguiente sea positiva. Sigue protegiendo tu capital simplemente, ¿verdad? En otros más erráticos nos va a dar más por saco y vamos a acabar, pues como yo, que al final dices, bueno, esta semana, madre mía, mejor quedarse en la cama o darse una vuelta por ahí, porque desde luego el sufrimiento, todo lo que pones para que te salta break-even, ves una figura, avanza un poco, engaña, recorta, te dibuja otra. Yo antes esto, cuando me saltaba un break-even, me cabreaba y mal y ya no era capaz de seguir viendo el mercado. Es todo un proceso de evolución, ¿no? Pero desde luego... Y es entender que el trading, el trabajo de trader, se hace a través de muchas operaciones. Algunas saldrán bien, otras saldrán mal, pero son un toma y daca. Es ir gestionando tus emociones más que clicando compra y venta. Totalmente. La verdadera disciplina se muestra y se demuestra a uno mismo precisamente en los momentos donde las condiciones o entorno de mercado son menos favorables. No puedes controlar el entorno, pero sí tu capital. Utiliza los stops, protege en break-even y deja que el precio decida cuándo debe salir del mercado. O sea, si yo no hubiera hecho esto, en una semana de estas, yo me acuerdo al principio, Ismael, era de las que te dejabas un 30% de la cuenta. En esta semana. Que entre pero en la primera semana te puede dejar un 30%. Sí, en la primera semana, pero luego cuando vas operando más, reconoces que hay semanas mucho mejores para operar y otras que es que también hay que saber cuándo estarse fuera, porque es que es casi mejor, ¿no? Y esta semana... ¿Cuándo tus emociones te permiten estar bien? También. Para operar. Claro que sí. Pues esta semana era de esas. Era de esas de que si o lo tienes muy centrado esto y te lo proteges en break-even, o si no, mejor quédate fuera. Exactamente. Y yo me acuerdo, te voy a contar una experiencia personal, ¿no? Cuando empecé a operar en real, y recuerdo que iban a venir unos amigos a cenar por la noche y estábamos preparando la cena, y mi mujer y yo. Y bueno, yo estaba siguiendo el mercado y no te pones a operar en real y crees que ese primer día te vas a hacer de oro. Aparte de que ya llevas mucho tiempo operando en demo y bueno, crees que conoces la estrategia porque ya has ganado dinero en demo durante un año, vaya. Pero el primer día tienes que... Las emociones te dicen, hoy me voy a hacer rico. Y te lo voy a contar a mis amigos cuando vengan. Bueno, ¿qué pasó? Pues empecé a operar, puse mi stop loss, como la estrategia te dice, pero cuando empieza a ver que el precio se baja el stop loss y está cerca, dice, bueno, voy a abrirlo un poquito más. Sí, no sea que se lo esté tocando para dilatar y luego rebote, ¿no? Correcto, esto tiene que subir. Además, fue un día que había escuchado uno de tus podcasts, ¿no?, sobre el stop loss y la gestión de emociones, y dije, esto no me va a pasar a mí, o sea, voy a operar porque esto a mí no me va a pasar, pero cuando estás en real y tienes las emociones a flor de piel, nada, empiezas a alejar el stop loss y me cargué un 60% de mi cuenta. ¿El 60%, Ismael? Sí. Dios santo. mío. Es una jugada, o sea, eso no es un 1,5%, Ismael. ¿Dónde está tu norma del 1,5? Ahí te la has saltado no, claro, 30 las veces. Emociones, eso es lo que quiero decir, que lo importante que es el stop loss. Y sobre todo lo de la disciplina, interiorizar esto para marcar un antes y un después también en tu estilo de trading y en los resultados.
¿verdad? Sí, exacto. Es muy útil para empezar a ver que esto funciona, hacerse, una hoja de Excel, por ejemplo, y ir apuntando todas las operaciones y ir viendo beneficios y pérdidas. Y luego seguramente si tienes una estrategia, el total te saldrá positivo, pero tendrás que ver cuántas te han salido en negativo. Claro, y no mover el stop loss en esas, porque el stop, más que menos, tiene su lógica, y si está ahí, está por algo. Está ahí, no está más arriba ni más abajo por algo, porque cuando pierda esa zona, es que ya se va. Entonces, Sí, aunque nos fastidie y nos toque, porque muchas dilataciones de mercado, o sale Yellen y todo esto, venga, que sigue vendiendo, y se va, que te salte. Y si luego ya el precio vuelve en el corto plazo, te vuelves a plantear a lo mejor la estrategia, pero que te salte. Porque si no, de verdad que como tú dices, pues pierdes el 60%. Vaya cena que te pegaste con los amigos entonces, ¿no? Qué mal. Pero dije, mira, ya está, he aprendido esta lección. Y el que te salte el stop loss no es el decir, es que quiero que me salte, sino mi lección hoy es ver cómo me siento yo cuando me salta el stop loss. También, pero tienes que interiorizar que todo también es probabilidad estadística. Y es que es lo que hay. Exacto. Esto no es que vendes un coche y te dan tu comisión y si vendes 2 coches te dan 2 comisiones. No. Esto es que aunque lo hagas todo bien y todo perfecto, pues ya sabemos que la aleatoriedad del mercado es la que manda, el mercado soberano, y nos puede sacar. Entonces, para que esto, ¿qué pasa? Para que si hay por intereses ocultos en Popular y deciden vender el Popular, tú como inversor tienes que tener un airbag, un seguro. Y de verdad que quiero que claro, y no te estás equivocando, simplemente estás llevando una gestión de riesgo de tu cuenta, ¿no? Así que, Ismael, se nos acaba el tiempo de nuevo. Bueno, estas cosas de la radio supongo que serán así, ¿no? Estás entretenido hablando y el tiempo se echa encima. Fenomenal, nos vemos en el próximo Hablemos de Trading. Un abrazo a todos.